El pasaje de hoy es Génesis capítulo 36, versículos 1 al 8. Leamos juntos. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón hebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jaalam, y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Amén. Compartiré la palabra con el título: Los descendientes de Esaú, ¿dónde está el corazón del Señor? El pasaje de hoy, Génesis capítulo 36 en su totalidad, es un capítulo sobre Esaú. Del versículo 1 al 9, se presenta la genealogía de Esaú. Del 20 al 30, aparecen los descendientes de Seir, quienes podemos suponer que eran los habitantes nativos de esa región antes de que Esaú se estableciera allí. Y, finalmente, del versículo 31 al 43, se enumeran los nombres de los reyes que gobernaron el reino de Edom. Hoy reflexionaremos sobre los versículos del 1 al 9. En cuanto a los versículos del 20 al 43, he considerado que no es necesario meditarlos en el sermón, así que los he omitido del pasaje de hoy. Les invito a que los mediten personalmente. El domingo pasaremos al capítulo 37. Tengan esto en cuenta para que podamos seguir compartiendo la gracia de Dios juntos. Podríamos preguntarnos por qué la Biblia se toma la molestia de registrar la historia de los descendientes de Esaú y del reino de Edom. Al fin y al cabo, estaban fuera del pacto, se habían alejado de él, e incluso se habían convertido en enemigos del pueblo de Israel. Comúnmente se piensa que el interés de Dios se limita a los hijos de la fe, a quienes creen en él. Sin embargo, aunque esta idea es frecuente, es también un gran error. El interés de Dios no se limita a sus hijos por la fe, se extiende a todas las almas y a toda la creación. Un claro ejemplo de este malentendido es la ideología del pueblo elegido que tenían los judíos. Ellos creían ser la nación escogida por Dios. Y en efecto, que Dios los eligiera no es una idea equivocada. Es correcta. Ciertamente, Dios eligió a la nación de Israel y la hizo su pueblo. El error surge al pensar que el interés de Dios se limita únicamente a las personas o a la nación que ha elegido. Esta mentalidad los llevó a considerarse superiores y a ver a las demás naciones como inferiores, lo cual es una completa distorsión del propósito de la elección de Dios. Dios no discrimina ni establece jerarquías de superioridad e inferioridad entre las personas. Su interés abarca a toda la humanidad. Para no caer en este malentendido, hay dos verdades que debemos recordar. Hoy compartiré la palabra, centrándome en ellas. Primero, debemos entender cómo obra la elección de Dios, es decir, a quién elige. Es fundamental comprender esto correctamente, pues un malentendido nos puede desviar. ¿A quién elige Dios? Pensemos en Abraham, Isaac y Jacob, protagonistas del Génesis. ¿Acaso ellos poseían alguna condición o mérito especial para ser elegidos? Por ejemplo, entre los hermanos gemelos, Dios no eligió a Esaú, el primogénito, sino a Jacob. ¿Había algo en Jacob que lo hiciera mejor que Esaú? De ninguna manera. La realidad es que Dios elige incondicionalmente. No eligió a Jacob porque éste tuviera méritos para ser elegido, y lo mismo sucede con nosotros. Dios no nos ha escogido por alguna condición o cualificación que poseamos. Es crucial no malinterpretar esto, pues de lo contrario, nos desviaremos del verdadero significado de la gracia de Dios. Calvino llamó a esto elección incondicional. En su obra, utilizó la expresión latina, es decir, una elección sin consideración de méritos, y también la llamó una elección por pura gracia. De manera similar, el apóstol Pablo lo describe como un don de la gracia,
En sus epístolas, Pablo distingue claramente un don, que se recibe por la sola voluntad de quien lo da, de una recompensa, que se obtiene por méritos. Por tanto, la Escritura afirma claramente que fuimos elegidos y recibimos esta gracia como un don, no porque hubiera mérito alguno en nosotros, sino porque la razón residía únicamente en Dios. Por eso, el apóstol Pablo declara: nadie puede jactarse. Nadie puede gloriarse de haber sido elegido. Sin embargo, la nación de Israel, los judíos, vivieron jactándose de ser el pueblo elegido. No debemos, pues, malinterpretar la elección divina. Es una elección por gracia, otorgada a personas sin méritos. Por ello, no cabe la jactancia, sino solo la gratitud. Y la persona elegida debe, en consecuencia, buscar cómo expresar ese agradecimiento. Esta es la actitud fundamental del elegido. En segundo lugar, debemos reflexionar sobre el de nuestra elección. ¿Por qué me eligió Dios? La respuesta está ligada a cómo expresamos nuestra gratitud. La razón por la que Dios nos elige es esta: para alcanzar a más personas, a través de los que ya ha elegido. Nunca debemos olvidar que la elección de Dios no termina en nosotros. Nos ha elegido para que, a través de nosotros, su elección se extienda a muchos más. Debemos tenerlo siempre presente. Quien comprende que su elección es un regalo inmerecido, quien no se jacta de ella, sino que vive en profunda gratitud, se esforzará para que la gracia de esa elección alcance a otros. Quien ha experimentado la gracia, naturalmente vivirá para transmitirla. Jacob fue elegido. Por tanto, la vida que debía vivir era una en la que la gracia de su elección fluyera hacia Esaú. Dios no elige para discriminar, sino para bendecir. Su deseo es que, al elegir a una persona, la gracia se extienda a muchas otras. La elección de Jacob no fue para excluir a Esaú, sino, en última instancia, para que, a través de la bendición visible en Jacob, Esaú también pudiera ser alcanzado por esa misma gracia. En cierto sentido, Dios eligió a Jacob para poder elegir también a Esaú. Esto es fundamental. Como creyentes, debemos recordar siempre que Dios no eligió a Jacob solo por Jacob, sino también con la mira puesta en Esaú. El anhelo de Dios es que Esaú, al ver la bendición en la vida de su hermano, reconozca que Dios es real y se vuelva a él. Este es el corazón de nuestro Padre. Por esta razón, la Biblia no solo registra la genealogía de Jacob, sino también, y con gran detalle, la de Esaú. Incluso la de Ismael. El corazón de un Dios que no abandona a nadie y que desea que todos procedan a la salvación, está plasmado en la genealogía de Esaú. Sin embargo, este plan no es sencillo. De hecho, esta dinámica de la gracia extendiéndose a los de afuera apenas se manifestó en los primeros tiempos. Fue miles de años después, con la obra misionera de la Iglesia primitiva descrita en el libro de los Hechos, que este propósito comenzó a cumplirse en plenitud. Pero la inversa también es cierta. Aquellos que, como Esaú, quedaron fuera de la línea del pacto, no siempre desearon entrar. A menudo, en lugar de acercarse a la luz de la elección, su corazón prefirió permanecer en la distancia, en la oscuridad. El pasaje de hoy nos dice que Esaú se marchó a Seir. En esta decisión se vislumbra una naturaleza que se aleja de la gracia de Dios. Leamos juntos el versículo 6. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Amén. Esaú fue testigo de la elección de Jacob. Vio la abundante bendición de Dios sobre él. ¿Cómo debería haber respondido? Tendría que haberse aferrado a Dios, buscando permanecer bajo su amparo y dentro de su pacto. Pero Esaú hizo lo contrario. Se alejó, abandonando la tierra de Canaán. La segunda mitad del versículo 6 lo describe así. Y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob. El texto enfatiza que tomó todo lo que había acumulado y se marchó, apartándose de su hermano. Este fue el mayor error de Esaú. Debió haber hecho todo lo posible por permanecer dentro del pacto de bendición que fluía en la casa de su padre. Sin embargo, con demasiada facilidad, le dio la espalda,
lo abandonó y se marchó. Se dirigió a Seir, un lugar ajeno al pacto, y con ello se autoexcluyó de su promesa. Amados hermanos, Dios es el Dios de toda la humanidad. En otra ocasión compartí que la fe es espera, que es sinónimo de paciencia. Hoy, a través de este pasaje, vemos que nuestro Dios es el primero en esperar, y lo hace con una paciencia infinita. La genealogía de Esaú, preservada en la Biblia, nos revela el corazón expectante del Padre. Porque el amor de Dios, que no quiere perder ni a uno solo de sus hijos, ni siquiera a Esaú, está contenido en esta lista de nombres. Para Dios no es natural que Esaú esté fuera del pacto, de ninguna manera se complace en que alguien quede excluido de su bendición. Por eso, Dios espera pacientemente, anhelando que Esaú regrese para entrar en el pacto y recibir su bendición. Por eso la Biblia no solo registra las genealogías de los hijos del pacto, sino que preserva cuidadosamente, sin borrar un solo nombre, las genealogías de aquellos que se alejaron de él. Hermanos, ¿qué tal si hoy nos esforzamos por comprender un poco más el corazón de Dios? ¿Qué tal si alineamos nuestro corazón con el suyo? El corazón del Padre no olvida los nombres de los hijos que se han marchado. Los registra en su palabra y espera su regreso, anhelando el día en que vuelvan. En la genealogía de Esaú, se nos revela el corazón de este Padre amoroso. Les bendigo en el nombre del Señor, para que hoy puedan vivir mirando a las almas con ese mismo corazón expectante del Padre, el corazón grabado en la historia de Esaú, y para que puedan ser transmisores de su amor paciente.